Hoy nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando la infraestructura que define el resultado de una guerra pertenece a una empresa privada y no a un gobierno? Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Y es una pregunta monumental, ¿eh? Digo, para entender la magnitud de esto, tenemos que dar un paso atrás y mirar cómo se estructuró el poder global durante todo el siglo pasado. Claro. El análisis que estamos abordando hoy disecciona un fenómeno fascinante. Básicamente, la fractura del monopolio estatal sobre la guerra. O sea, el fin de una era. Exacto. Durante toda la historia moderna, la idea fundacional de un Estado-nación era que poseía el control exclusivo y absoluto sobre la violencia legítima, sobre la inteligencia de alto nivel y, bueno, la infraestructura estratégica. Nadie más podía construir un portaaviones. No. Exactamente. Ni lanzar una red de satélites espías. Pero la realidad en el terreno hoy nos muestra que ese poder está migrando rápidamente hacia corporaciones privadas. Y para respaldar esto, el análisis de hoy cruza datos de informes recientes de think tanks muy pesados. Estamos hablando del CSIS, la RAND Corporación, la Secure World Foundation. Fuentes muy sólidas. Sí, y además lo integran con marcos teóricos de libros como The Kill Chain, Light War, y sacan un concepto súper provocador de The Sovereign Individual, la idea de los tecnosoberanos. Los famosos tecnosoberanos es un término fuerte. Lo es. Y la misión de nuestra conversación de hoy es justamente desentrañar cómo operan exactamente estas nuevas entidades. Porque, suena a un escenario futurista de ciencia ficción. Sí, como cyberpunk. Totalmente. Pero los documentos marcan un punto de inflexión muy concreto en el tiempo reciente. El conflicto en Ucrania. Ahí es donde la teoría tradicional del monopolio militar parece haberse topado con un muro de ladrillos. Y es un excelente punto de partida. Porque Ucrania funcionó como un laboratorio a gran escala que expuso todas las vulnerabilidades del modelo tradicional. Explícanos un poco cómo era ese modelo tradicional. Bueno, pensemos en cómo funciona la infraestructura de comunicaciones militares clásica. Históricamente, si un batallón necesitaba enviar coordenadas o coordinar logística, dependía de satélites gubernamentales. Claro. Y estos satélites, construidos en su mayoría durante la Guerra Fría o en las décadas inmediatamente posteriores, operan generalmente en órbita geoestacionaria. Ok. Eso significa que están a unos 36.000 kilómetros de la Tierra. ¡Wow! O sea, lejísimos. Lo que supongo que requiere equipos masivos en tierra para enviar una señal hasta allá y recibirla de vuelta. Exactamente. Antenas enormes. Y hay 3 características que definen a este modelo tradicional. Primero, los sistemas son astronómicamente caros. Segundo, los procesos burocráticos para diseñarlos, construirlos y lanzarlos toman décadas. Y por ende, tercero, hay muy pocos satélites disponibles. Claro, no puedes simplemente llenar el espacio con ellos y cada uno te cuesta miles de millones. Exacto. O sea, son redes extremadamente robustas, muy seguras. De hecho, están diseñadas para sobrevivir a una guerra nuclear. ¡Wow! Pero son sumamente rígidas. Si un sistema tradicional sufre daños, o si de repente un ejército necesita muchísimo más ancho de banda en una zona específica, un gobierno no puede simplemente lanzar 5 satélites nuevos al día siguiente. Y aquí es donde entra la analogía que proponen algunas de las fuentes, que me pareció genial para entender el cambio de paradigma. El desarrollo militar tradicional es como construir un vehículo blindado de lujo, hecho a la medida. Toma 10 años, cuesta miles de millones y cuando finalmente sale de la fábrica es una maravilla de la ingeniería, pero es solo un vehículo. ¿Un solo punto de falla? Exacto. Si se descompone una pieza, reemplazarla requiere volver a pasar por una cadena de suministro lentísima. Y entonces, de repente, entra en el panorama una arquitectura comercial como Starlink de SpaceX. El cambio total de juego. Sí, porque ya no es un vehículo blindado. Es como tener un enjambre de millones de motocicletas muy baratas. Si una falla, no importa, hay 100 más tomando su lugar casi instantáneamente. Esa arquitectura distribuida es el núcleo técnico de la revolución que estamos viendo hoy. Estamos hablando de constelaciones de bajo costo en órbita terrestre baja, lo que se conoce como LEO. LEO, ¿ok? Sí, por sus siglas en inglés.
Estos satélites comerciales no están a 36.000 kilómetros de distancia, están a apenas 500 kilómetros. Una diferencia abismal. Gigante. Y la diferencia física en esa distancia resuelve uno de los problemas más críticos en un campo de batalla moderno, que es la latencia. Vamos a detenernos en la latencia, porque el documento subraya que este es el factor clave que permite las tácticas modernas. Totalmente. A ver, para quienes nos escuchan, la latencia no es más que el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el transmisor hasta el receptor y volver. El famoso lag o retraso, sí. Exacto. Cuando un satélite está a 36.000 kilómetros, hay un retraso inevitable de 1 segundo o más por pura física. Y eso, pues, es irrelevante si solo estás enviando un correo electrónico de texto con órdenes. Claro, 1 segundo no importa ahí. Pero si un operador está controlando un dron FPV, Un dron de vista en primera persona. exacto, que vuela a más de 100 kilómetros por hora hacia un objetivo móvil, 1 segundo de retraso significa que el dron choca contra un árbol o falla el blanco por completo. Es la diferencia entre dar en el blanco o fallar catastróficamente. Y esa necesidad mecánica, operativa, es la que convirtió a una red satelital civil, o sea, comercial, en la columna vertebral operativa de un ejército nacional. Y casi de la noche a la mañana. Literalmente. La baja latencia comercial permitió la coordinación en tiempo real de unidades dispersas y la transmisión de video de alta definición directo desde el frente de batalla hasta los centros de mando. ¿Algo impensable antes? Impensable. Y sin esa infraestructura comercial, la conciencia situacional se degrada drásticamente. Las unidades quedarían aisladas, tendrían que depender de radios de corto alcance. Que entiendo que son súper fáciles de interceptar o bloquear mediante guerra electrónica. Exacto. Los bloquean en segundos. Pero entonces, a ver, si entendemos que esta red es indispensable, surge una deducción lógica que el informe explora en mucha profundidad. Es como descubrir que el sistema nervioso de un ejército moderno ya no le pertenece al país. Se lo alquilan por horas a un individuo o a una empresa. Es una analogía perfecta. El sistema nervioso es privado. Entonces, yo te pregunto, si el Pentágono o cualquier ministerio de defensa da las órdenes, pero una corporación es dueña de la red por la que viajan, ¿quién tiene realmente el control de la infraestructura de la guerra? Bueno, esa es la paradoja estratégica que define a los tecnosoberanos. Ajá. La respuesta incómoda, y que los documentos abordan sin tapujos, es que el control sea bifurcado. Ok, ¿cómo es eso? O sea, el comandante en el terreno conserva el control táctico sobre la misión. Él decide a dónde disparar. Pero el control del entorno operativo subyacente está en manos de una corporación. ¡Wow! Y esa corporación tiene la capacidad técnica, la llave maestra, digamos, para alterar, limitar o apagar el servicio basándose en sus propios términos. Sus términos y condiciones. Literalmente. Y si estas empresas controlan la transmisión de la información, asumo que también están viendo y recopilando una cantidad masiva de datos sobre lo que ocurre en el terreno. Montañas de datos. Lo que nos obliga a analizar la siguiente capa, que es la inteligencia. Ya cubrimos cómo se transformaron las comunicaciones, los nervios, digamos. Pero el material fuente detalla un cambio igual de radical en cómo los ejércitos observan a sus adversarios, en los ojos del campo de batalla. Sí, pasamos de lleno a lo que llaman la inteligencia como servicio. Ok. Y de nuevo, el contexto histórico es súper vital aquí. Durante las últimas 5 décadas, poseer imágenes satelitales de alta resolución, o sea, la capacidad de ver un tanque o un avión militar desde el espacio, Ajá. eso era un privilegio exclusivo de un par de superpotencias con presupuestos espaciales multimillonarios. La inteligencia estratégica era un monopolio estrictamente estatal. Claro, es el clásico escenario de película de la Guerra Fría. El maletín con fotografías borrosas impresas que solo el presidente y los generales podían ver en un búnker. Tal cual, ese era el mundo. Sin embargo, hoy esa vigilancia orbital se ha comercializado por completo. Se democratizó. Totalmente. Empresas privadas como Maxar Technologies, Planet Labs, Black Sky, todas estas empresas han lanzado sus propias constelaciones que fotografían prácticamente cada centímetro de la Tierra. Y lo hacen con una frecuencia diaria. Y no solo utilizan cámaras ópticas tradicionales, ¿verdad? No. El documento destaca muchísimo el uso comercial de tecnologías avanzadas como el radar de apertura sintética,
o SAR por sus siglas en inglés. Ah, vale la pena explicar el SAR para entender por qué es tan disruptivo. Porque muchas personas asumen que un satélite comercial es solo, digamos, una gran cámara flotante. Sí, una cámara con un lente gigante. Exacto. Y que si hay nubes sobre un objetivo o está lloviendo, el satélite simplemente no puede ver nada. Está ciego. Lógico. Pero el radar de apertura sintética funciona de manera totalmente diferente. En lugar de capturar la luz solar reflejada, el satélite emite ondas de radar hacia la Tierra y mide el rebote. Ujú. Y esas ondas atraviesan las nubes, atraviesan la lluvia y funcionan en la oscuridad total de la noche. Es visión de rayos X casi. Pueden detectar estructuras metálicas, movimientos de tierra, vehículos y todo esto independientemente del clima. Y lo crucial, lo realmente loco de esto, es que esa tecnología, antes reservada para la inteligencia militar de élite, ahora se vende por suscripción a clientes civiles. Es un cambio radical, y el impacto de esa accesibilidad es profundo. La democratización de estos datos ha generado una proliferación masiva de comunidades de inteligencia de fuentes abiertas. Las famosas OSINT. OSINT, exacto, Open Source Intelligence. Tienes a miles de analistas civiles cruzando información comercial de satélite con información pública en Internet. Sí, el informe cita ejemplos súper específicos y recientes. Situaciones donde analistas civiles, desde sus computadoras portátiles en sus casas en diferentes continentes, identificaron movimientos logísticos masivos de tropas mucho antes de que estallara un conflicto. Sí, antes que las agencias de noticias. ¡Mucho antes! Toman una imagen de Maxar que muestra unos vehículos blindados en una estación de tren. Ajá. Luego la cruzan con videos de TikTok que fueron subidos por residentes locales de ese mismo pueblo que muestran ese mismo tren pasando. Es increíble. Luego verifican la longitud de las sombras en el video de TikTok para confirmar la hora exacta del día. Y de repente, ¡boom! Un grupo de civiles, o sea, foreros en Internet, acaba de mapear la cadena de suministro completa de un ejército nacional. Mejor que algunos servicios de inteligencia. Y ante esa realidad, te lanzo esta pregunta, porque es inevitable. Si cualquiera puede comprar una suscripción a imágenes y auditar el movimiento de tropas en tiempo real, ¿significa esto que el elemento de ataque sorpresa militar, el clásico movimiento furtivo, está oficialmente muerto? Pues mira, los analistas de la RAND y del CSSI coinciden en que la era de la movilización masiva y encubierta está efectivamente acabada. ¡Wow! O sea, el campo de batalla se ha vuelto abrumadoramente transparente. Hoy en día, un ejército moderno no puede mover 100.000 efectivos o tanques hacia una frontera sin que una constelación de satélites comerciales detecte la anomalía. Y que el mundo entero lo sepa casi de inmediato en Twitter. Exactamente. Se acabó el factor sorpresa a gran escala. Pero a ver, si un batallón o una flota blindada ya no puede esconderse bajo el amparo de la oscuridad o el secreto de Estado, ¿cómo operan en la práctica? La doctrina militar tiene que haber cambiado por completo. Radicalmente. La transparencia fuerza una evolución en la táctica hacia la pura supervivencia. Si sabes que el enemigo, y que básicamente todo el mundo, te está observando las 24 horas del día, la estrategia principal ya no es la invisibilidad. ¿Entonces qué es? Es la ambigüedad y la dispersión. Los ejércitos ahora invierten fuertemente en engaño táctico, cosas como camuflaje multiespectral que engaña los sensores térmicos. Ah, claro, para bloquear el radar que decíamos. Exacto. O señuelos físicos, como tanques inflables, o señuelos electrónicos, que emiten señales falsas para confundir a la inteligencia comercial. O sea, básicamente su táctica ahora es inundar el sistema con información basura. Tal cual. Ruido blanco para que no sepan cuál es el objetivo real. Y además de eso, la dispersión operativa, ¿A qué te refieres con dispersión? que ya no agrupan a cientos de vehículos o tropas en una sola base centralizada, porque si lo haces, te conviertes en un blanco instantáneo para la artillería de precisión. ¿Que está siendo guiada por esa misma inteligencia satelital comercial? Exacto. Es un círculo vicioso. Así que las fuerzas deben operar en unidades muy pequeñas, distribuidas en un área súper extensa, pero conectadas por la red de comunicaciones de baja latencia que mencionamos en la primera parte. Claro, la red civil mantiene unidos a esos grupos dispersos. Así es. Todo el paradigma operativo se adapta a la presencia constante del ojo corporativo en el cielo. Todo este andamiaje tecnológico nos lleva al punto de fricción central del documento. Y creo que es la parte más tensa del análisis. Hemos establecido que las corporaciones controlan la arquitectura de red y la inteligencia visual. Ujú.
Pero los incentivos de una empresa privada o de un CEO rara vez coinciden con los de un Estado que está peleando una guerra. Ese es el corazón del debate estratégico actual. El dilema de la neutralidad corporativa y las motivaciones contrapuestas. Sí. Y tenemos que observar esto de manera súper imparcial, reconociendo las lógicas fundamentales de ambas partes sin tomar lados. El objetivo primordial de un Estado en medio de un conflicto armado es la victoria estratégica, el interés nacional y la dominación de la escalada militar. Su métrica de éxito es puramente de supervivencia geopolítica. Claro. Por el contrario, la corporación que provee esa tecnología opera bajo un conjunto de reglas totalmente ajeno a la estrategia militar. Completamente ajeno. Las métricas de éxito de una corporación son la estabilidad financiera, las ganancias, el retorno de inversión para sus accionistas y, obvio, la protección legal internacional y la supervivencia de su reputación. Exacto. No quieren quedar como los villanos en las noticias globales. Y esto nos lleva a debatir la aplicación práctica de esa divergencia, porque el documento menciona incidentes reales y recientes donde surgieron debates geopolíticos muy tensos. Todo porque la empresa proveedora de conectividad satelital restringió el uso de su red cerca de ciertas regiones en disputa. Sí, un debate súper complejo. La empresa argumentó que su tecnología civil no debía usarse para guiar armamento ofensivo o facilitar ataques, y entonces establecieron límites operativos a través de algo llamado geovallas. Las geovallas son esenciales en esta discusión. Técnicamente, son perímetros virtuales creados mediante software. Ajá. Un programador, sentado en las oficinas de la corporación tecnológica, traza una línea invisible en un mapa digital. Y la red satelital simplemente deja de proporcionar señal a las terminales militares en el momento en que crucen esa coordenada GPS específica. ¡Qué locura! ¿Así de simple? Así de simple. Así, la empresa ejerce un control físico brutal sobre el campo de batalla mediante restricciones lógicas de software. Pero aquí quiero hacer una pausa y cuestionar un poco esa premisa de la soberanía corporativa que plantean. A ver. Porque si hablamos de empresas tecnológicas gigantes, digamos con sede en Estados Unidos o Europa, no operan en un vacío legal. Claro que no. Existen herramientas como la Ley de Producción de Defensa en Estados Unidos, que básicamente permite al gobierno federal obligar a empresas privadas a aceptar y priorizar contratos que son vitales para la seguridad nacional. Entonces, si una corporación se niega a proveer servicio para una operación militar que el Estado apoya, ¿no tiene el Estado el poder supremo para obligarlos legalmente? ¿No sigue siendo el Estado el jefe final de esta historia? Es un cuestionamiento súper válido. Y es exactamente la zona gris que exploran estos documentos. Si bien herramientas como esa ley de producción de defensa existen, tradicionalmente están diseñadas para forzar la fabricación de bienes físicos en tiempos de crisis nacional declarada. Como obligar a fábricas a hacer mascarillas o tanques. Exacto. Pero no están diseñadas necesariamente para obligar una plataforma civil, comercial, a involucrarse de forma activa en la cadena de muerte de un conflicto extranjero. Ah, entiendo la distinción. La complejidad radica en la naturaleza de uso dual de estas tecnologías. Las corporaciones argumentan, y con razón desde su perspectiva legal, que sus sistemas son fundamentalmente civiles. Claro, dan internet a escuelas y hospitales. Exacto. Entonces, forzarlos a participar en operaciones ofensivas internacionales los expone a violaciones del derecho internacional humanitario, a demandas masivas de accionistas, y peor aún, los convierte a ellos mismos en objetivos militares legítimos ante los ojos del enemigo. Wow. Lo que significa que, durante siglos, las reglas de la guerra fueron dictadas por tratados internacionales y alianzas estatales. Pero ahora, en ausencia de una regulación gubernamental férrea que dicte exactamente cómo se debe usar una constelación civil en el extranjero, un término de servicio corporativo termina actuando como un tratado internacional de facto. Es escalofriante, pero es así. Un equipo legal corporativo, analizando riesgos de relaciones públicas en Silicon Valley, termina decidiendo hasta dónde puede avanzar un batallón o un dron en una zona de combate a miles de kilómetros. El resultado práctico es exactamente ese. La corporación tecnológica asume el rol de un actor geopolítico independiente, el tecnosoberano del que hablábamos. Y aplican esta especie de neutralidad selectiva. Sí, no están actuando por mandato militar, sino por pura mitigación de riesgo corporativo. Pero el efecto real en el terreno es idéntico al de una intervención de una potencia extranjera frenando el avance de un ejército.
Y si entendemos que estas corporaciones dictan los límites físicos y lógicos de un conflicto moderno, la conclusión de este análisis nos exige reevaluar qué constituye el poder global hoy en día. La macrogeopolítica está cambiando. Totalmente. Pensemos en cómo se ha enseñado tradicionalmente en las escuelas. Superpotencias compitiendo por territorio, alianzas como la OTAN, bloques económicos como Estados Unidos, China, Rusia. El modelo clásico. Pero el concepto final que introduce la literatura aquí es la soberanía paralela. Y me parece fascinante. Sí, la premisa es que la jerarquía tradicional de las naciones ahora coexiste de forma obligada con una capa supranacional de soberanía tecnológica. Estas entidades de las que venimos hablando. Exacto. Entidades como los grandes proveedores de infraestructura en la nube, como AWS, empresas aeroespaciales privadas como SpaceX, gigantes del análisis de datos como Palantir o Google. Ajá. Ellos poseen arquitecturas y recursos que en muchos casos superan por mucho las capacidades técnicas y de cómputo de naciones enteras. Una sola de estas empresas puede gestionar redes globales submarinas de fibra óptica, constelaciones satelitales y centros de datos que procesan la inteligencia de múltiples ministerios de defensa simultáneamente. Y el factor diferenciador más grande que mencionan los think tanks, la asimetría más profunda entre el Estado y el tecnosoberano, es la pura velocidad de iteración. Ese es el punto de quiebre absoluto. En la industria de defensa tradicional de un gobierno, el proceso de adquisición o compra es notoriamente burocrático y lento. Años. Sí. Si se identifica una vulnerabilidad en un sistema de radio, por ejemplo, el gobierno debe iniciar un proceso de revisión larguísimo, emitir una solicitud de propuestas, adjudicar un contrato legal, esperar la manufactura y luego desplegar físicamente el hardware actualizado al frente de batalla. Un proceso que, siendo súper optimistas, dura de 18 a 24 meses. Y eso frente a la agilidad abrumadora del ecosistema tecnológico. Los documentos detallan un contraste increíble. En un conflicto moderno, un ejército puede identificar que el enemigo ha encontrado una forma de interferir la señal de los drones comerciales un lunes. Ajá, un lunes. Reportan el problema a la corporación tecnológica. Y el martes por la mañana, un ingeniero en la sede central sube un parche, una actualización de software, a través de la nube global. Así de rápido. La constelación satelital se reconfigura de inmediato, cambiando las frecuencias de transmisión de miles de terminales en el campo de batalla simultáneamente. O sea, una adaptación táctica de escala nacional completada en menos de 24 horas mediante una simple actualización de software comercial. Es que es otro ritmo. Y ese ritmo de innovación continua, que está impulsado por el poder de procesamiento en la nube y por herramientas de inteligencia artificial comerciales, hace que los gobiernos sean intrínsecamente dependientes de estas infraestructuras privadas. No les queda de otra. No. El Estado mantiene a los soldados y mantiene el armamento, pero el ecosistema, el entorno en el que operan esas armas, evoluciona a la velocidad frenética del mercado civil comercial, no a la velocidad de la burocracia estatal. Lo que nos lleva a sintetizar esto con una observación aguda que hace el texto sobre la soberanía fragmentada. Básicamente, en el futuro, ganar una guerra no dependerá únicamente de a qué países tienes como aliados. No, para nada. Dependerá de qué asociaciones comerciales mantienes con los ecosistemas de semiconductores, con desarrolladores de IA y empresas de la nube. Si tienes los tanques y los misiles, pero dependes de una red en la nube extranjera y privada para guiar esos misiles hacia su objetivo, tu control soberano está incompleto, está fragmentado. Esa es la gran síntesis de toda esta investigación. El análisis demuestra que la viabilidad misma de la guerra contemporánea y la del futuro descansa sobre los rieles del comercio tecnológico civil. Hemos diseccionado cómo la privatización de las comunicaciones orbitales, la democratización de la inteligencia y los choques de incentivos corporativos han alterado las mecánicas de los conflictos. En resumen, la era en la que solo los gobiernos tenían las llaves de la guerra ha terminado. Hoy en día, una simple actualización de software en una red privada comercial puede influir en el destino de un conflicto militar más que los propios tanques o la artillería en el terreno. Y es una realidad innegable. Pero la adopción masiva de esta tecnología civil en la cadena militar trae consigo una externalidad muy severa. Una nueva arista que es fundamental que consideremos para entender hacia dónde evoluciona esto como sociedad. A ver. Si el control logístico, el control de inteligencia
y de mando de un ejército moderno recae en la nube comercial y en plataformas satelitales de uso dual, ¿qué pasa con la infraestructura civil que sostiene todo eso? Es una gran pregunta. Si un país enemigo determina que un centro de datos corporativo comercial es lo que le permite funcionar a las tropas adversarias, ese centro de datos se convierte en un objetivo militar legítimo bajo las reglas de la guerra. Ujú. Y de ser así, ¿qué significa para las empresas y para los civiles comunes que utilizan esos mismos servidores para respaldar fotos de su familia, administrar sus pequeños negocios o mantener operativas las redes de hospitales? A medida que los tecnosoberanos difuminan la línea entre el comercio civil y la infraestructura militar, el campo de batalla moderno deja de estar confinado a una región geográfica y se expande silenciosamente hacia los servidores, cables y satélites que todos utilizamos a diario. Es un pensamiento bastante inquietante para llevarnos a casa. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. ¡Hasta la próxima!